Estamos hablando, hermano, esta es la sexta parte de David y Goliat. Estamos hablando. Esto hace parte de lo que estamos hablando. ¿Cómo es el nombre del tema? Las 5 piedras. Amén. Y entonces hablábamos acerca de la famosa batalla de David y Goliat, ¿cierto? ¿Quién era el gigante, David o Goliat? ¿David era el gigante? No, el gigante era Goliat. Ni siquiera, mire, escucha muy bien esto. No, era gigante en espíritu. Miren, escuchen esto. Hay algo que toca corregir. Porque uno en la vida cristiana siempre escucha muchos clichés. Cuando alguien dice, se la pasa diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O cosas como, es que aquí llevo mi espada. Yo lo vi porque yo he sido misionero. Yo he conocido diferentes tipos de cristianos, de todo tipo. ¿Y a cuánto le predicó usted? ¿Y cuántas Biblias repartió usted? La gente toma el cristianismo para alimentar el alter ego. Es que mire cómo soy de tremendo en Cristo. ¿Cómo? Quiero que miremos un momentico. Leamos el capítulo 5 de Mateo. A ver si entendemos algo definitivamente. Versículo 3. ¿Lo tenemos? Mateo 5:3 rápidamente. Dice, es la primer bienaventuranza que me hace pensar que es la más importante de todas. Dice acá, bienaventurados los terribles para la batalla, los inmensamente grandes de espíritu, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Vuelvo y repito, entre David y Goliat, ¿quién era el grande? Otra vez. ¿Quién era el gigante? Goliat. ¿David quién era? Un adolescente con acné, flaco, un pastorcito. Aquí la pregunta no es quién era David, sino quién estaba con David. Ahí sí es diferente. Ahí con él estaba el gigante de gigantes. ¿Sí me entienden? El grande de grandes. Por eso él dice, yo vengo en representación, en el nombre del Dios de los escuadrones y los ejércitos de Israel. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando aquí dice, los pobres de espíritu recibirán el reino de los cielos. Dígale a que está al lado, usted tiene que creer que no es nada. ¿Me está entendiendo? Uno tiene que reconocer que uno no es nadie. Porque usted puede llegar y decir, es que tengo una fe tremenda. ¿Quién le dio esa fe? ¿Ustedes le emanó espontáneamente a usted la fe? No. La fe es un don que da Dios. ¿Usted está entendiendo? Ni siquiera eso le pertenece a usted. Es que cuando lloro, no, esa fe es de Dios. Esa fe es de Dios. Y el poder que respalda esa fe es de Dios también. Imagínese uno creerse que es que usted no sabe cuánta Biblia sé yo. Pura gente orgullosa. Es que usted no sabe cuántos dones tengo yo. Oiga, esos que se la pasan diciendo cuánta Biblia saben y cuántos dones tienen, no les paren bolas. Son gente orgullosa, gente que no es pobre de espíritu. Y si una persona
que es pobre de espíritu entra al cielo, ¿qué será con el que no es pobre de espíritu? ¿Entrará? No entrará. Miramos al comienzo del culto el capítulo 22 acerca de la fiesta de bodas, y había alguien que no tenía la vestidura adecuada. La palabra de Dios dice, hermano, escuchen bien esto, que al altivo Dios lo tendrá de lejos, lo tendrá lejos, pero al humilde Él lo tendrá de cerca. Pobreza de espíritu es sinónimo de humildad. Grandeza de espíritu es sinónimo de altivez, de arrogancia. ¿Me entienden? Esas personas que se la pasan con pergaminos, ¿qué pobreza de espíritu podrán tener? Es que usted no sabe cuántos seminarios he hecho yo. Si supiera. Es que a mí Dios me ha utilizado en guerra terrible. Y uno le pregunta por acerca de demonios o nombres de estructuras espirituales, no sabe nada. ¿Cuál guerra? Un soldado que va a la guerra sabe con qué tipo de soldados se enfrenta, ¿cierto? ¿No? Con qué tipo de enemigos. Las personas que fueron por allá a pelear contra los fundamentalistas árabes saben qué tan buenos son los yihadistas y los de Al Qaeda y todas esas cosas. Ellos saben cómo es eso, y saben los nombres, y saben las estructuras, y saben cómo batallan, y saben qué armas usan. Un guerrero que no sabe eso, ¿qué guerrero es? Por eso, con las intercesoras vamos a arrancar a aprender esas cosas, esas pautas. Porque un guerrero con los ojos tapados es muy berraco, muy difícil. ¿Me entiende? Ahora, la incursión en el conocimiento de Dios. Porque cuando el Señor Jesús se presenta, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Uno miraba, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Lo tiene detrás suyo, Señor? No, Él es el reino de los cielos. Él es la entrada. Él es el camino al reino de los cielos. El que quiera llegar al reino de los cielos tiene que pasar por Cristo. ¿Cómo le parece? No hay otro camino, no hay un atajo, no hay un camino paralelo. No existe. Es por Cristo. Amén. Ahora, la condición elemental de pasar por Cristo para el reino de los cielos es que usted desaparezca del escenario. Dígale al que está al lado, no más usted. Y tiene que aparecer en el escenario, ¿quién? Jesucristo. Ese sí tiene poder. Él sí tiene poder, amén. Si hay una enfermedad a la vista, ¿quién tiene que aparecer? ¿Usted? ¿El ungido? ¿El cristianazo de cristianazos? ¿El discípulo de fulano de tal? ¿El que lleva 40 años en la iglesia? ¿O tiene que aparecer Jesús? Tiene que aparecer Cristo. Y se tiene que aplicar lo que dijo el profeta Juan. Yo tengo que menguar para que crezca. Antes de la llegada de Cristo, ¿usted cree que Juan era la sensación? Sí. Claro que sí. ¿Cuánta gente le estaba haciendo fila a Juan el Bautista para ser bautizado? Miles de personas. Pero cuando apareció el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el representante supremo del reino de los cielos, Juan entendió que hasta ahí le llegó su tiempo. Su fama hasta ahí llegó. Y él lo entendía. Y él mengua. Y comienza a desaparecer del panorama. Y a raíz de ese corazón que tenía Juan el profeta, ¿qué dijo el Señor de Juan el profeta? No ha habido más grande hombre nacido de mujer.
lo nombró como el más grande profeta de todos los tiempos. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos milagros hizo Juan? ¿Cuántas sanidades hizo Juan? ¿Cuántas hizo? Liberaciones, prodigios. En la Biblia no aparece ninguno. Pero para el Señor era el más grande profeta de todos. Más grande que Isaías, más grande que Jeremías, más grande que Ezequiel, más grande que Elías, más grande que Eliseo, más grande que Daniel, más grande que todos los profetas que están en la Biblia. Y la razón elemental es esa. Fue un hombre que se hizo pobre de espíritu, que supo entender que el que tenía que emerger era Jesús. Y eso fue lo que entendió David, este joven. Él se presentó al campo de batalla. Él incluso ignoraba qué era lo que estaba pasando, porque él estaba llevando comida ¿a quién? A sus hermanos. Y aparece en el escenario y ve a este hombre gigante blasfemando y blasfemando al Señor y amedrentando al pueblo de Israel, a los ejércitos de Israel. Y dijo, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo llenó el celo de Dios y el celo por Dios. Y dijo, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Pero al mismo tiempo que decía eso, entendió que no era él el que iba a derrotar a Goliat, sino que era ¿quién? El Señor. Por eso no aceptó la armadura de Saúl, ni aceptó los medios convencionales de batalla. Él se sometió a la dirección de Dios y Dios le dijo, tómate 5 piedras. ¿Usted cree que eso se le ocurrió a David? No, eso se lo dijo el Señor a él. Toma 5 piedras y yo te voy a hacer que venzas a ese gigante con la primera piedra. Y así fue. Dios le dio la fuerza, la precisión y la contundencia para matar con la piedra a el gigante. Y mirábamos cómo fue la piedra la que mató al gigante y no la espada. Él le corta después la cabeza como una muestra de victoria. Era como el trofeo que exponía su victoria sobre Goliat y los filisteos. Era la muestra para que el filisteo entendiera que en ese momento pasaban a ser esclavos de Israel. Amén. Y las otras 4 piedras las guardó para 4 momentos definitivos en los cuales sus soldados, sus generales, sus oficiales tomaron esa herencia, ese legado, estando ya un poco más avanzado de edad David, para con esas piedras terminar de derrotar a los gigantes que habitaban la tierra de Israel. ¿Amén? ¿Estamos hasta aquí entendiendo? Y mirábamos hace 8 días que por una revelación más del Evangelio, también hay 5 piedras que proporcionan destrucción en las huestes del enemigo, que son los 5 ministerios, 5 piedras que emergen de una roca. ¿Quién es la roca? Jesús. El Señor es el gran victorioso sobre todo adversario. Es el que pulveriza a todos sus enemigos. Amén. Y de esa roca salen 5 grandes piedras, que son los 5 ministerios. Amén. ¿Que cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Y cada uno de ellos proporciona un golpe terrible sobre nuestros enemigos y sobre el diablo. Amén. Y mirábamos cómo esos 5 ministerios representaban
estaban representados en las 5 piedras que David tomó. Pero también el número 5 aparece en el escenario en otro momento más, hermano. Quiero que vayamos al capítulo 12 de Éxodo. Busque Éxodo 12. Dice, la Pascua, dice. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, dígale que está al lado, sin defecto. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa os comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre,
Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para él. Paremos ahí. Si tuviéramos que celebrar la Pascua como la celebraban los hebreos y los judíos, será complicado, ¿no? Tendríamos que conseguir corderos, sacrificar esos corderos, tomar esa sangre, ponerla en un lebrillo, en un balde, tomar un hisopo y regarlo por los postes y los dinteles de las puertas. Los postes vienen siendo estas dos barras paralelas y el dintel este. ¿Correcto? Ellos tenían que mojar con esa sangre ese dintel. Ahora, ahí hay 4 objetos: el hisopo, el dintel y los dos postes. ¿Correcto? Ahora, eso no lo dice acá el capítulo 12, pero está dentro del libro de las costumbres hebreas y judías. En la cena de Pascua se servían 4 copas. Dígale que te ha dado 4. 4 copas. Y a cada copa, de hecho aún hoy en día lo celebran. No se hacen los sacrificios porque ¿saben por qué no hacen sacrificios hoy los judíos? Porque no hay templo y no hay altar. Ellos quieren reconstruir eso. Pero ellos aún celebran la Pascua, ¿me entiendes? Y ponen en la cena de Pascua, cuando van a comer el cordero de Pascua, esa noche especial, ellos sirven las 4 copas de vino. ¿Sí? El vino que viene a representar la sangre. ¿Me entienden? Cada una de esas copas significa una cosa. La primera copa significa santificación. Dígale a que está al lado: santificación. Santificación. La segunda copa significa liberación. Amén. La tercera copa significa redención. Amén. Y la cuarta copa significa protección. Ahora, yo les dije que aparecían un número 5 en el escenario, pero son 4 copas. ¿Dónde estará la quinta? Pero para poder ir a dónde está la quinta, primero analicemos cada copa. ¿Le parece o no? Entonces, ¿cuál es la primera copa? Santificación. ¿Y qué significará eso? ¿Qué será santificar? Santificar es fácil de explicar. Santificar significa volver santo lo que no era santo. Amén. Ahora, la antigua religión que practicábamos nosotros, ¿cómo vuelve santo a alguien? Se hace a la vieja usanza, a la vieja costumbre, a través de decretos. Entonces, el sumo pontífice, ¿sí?, dice, toma las peticiones de beatificación y dice, por ejemplo, ¿cómo es tu apellido, Fabián? Fabián Calderón, que vivió en el año tal, al año tal. Hay testimonios de que él hizo estos y estas señales. Por tanto, a través de un edicto del Vaticano, firmado por el sumo pontífice, lo hacemos a partir de hoy santo. Y va a ser parte de los santos de la Iglesia Católica. ¿Eso qué significa? Significa que cualquier persona puede utilizar a Fabián como un santo para acceder a los beneficios de Dios. ¿Ya están entendiendo eso? Entonces, claro, ante tantas rigurosidades, para el católico promedio, el ser santo es algo lejano.
Aquí estamos nosotros los católicos promedio, malos, borrachos, con una religión que no nos cambia. Eso no cambia a nadie. ¿O sí? No cambia a nadie. Y allá están esos santos a los cuales podemos pedirle favores a Dios. Ese es el modelo del santo de la Iglesia Católica. Pero yo le voy a explicar conforme a la Biblia qué es santificar, que como lo he dicho, es volver santo lo que no era. Y se necesitan entonces dos elementos para que alguien sea santo. El primero de ellos es la sangre de Cristo o la sangre del Cordero de Dios. ¿Correcto? Entonces, cuando el Señor ordena que se celebre la Pascua, Él dice, necesitamos sangre. Eso no fue algo que se le ocurrió a Dios porque sí. Yo les he explicado a ustedes, hermanos, que el Antiguo Testamento es eminentemente profético. Y cada acto allí registrado es una profecía acerca de quién? Del Mesías Cristo. Entonces Dios, para profetizar a través del pueblo de Israel, dice, consíganse cada familia un cordero sin mancha. O sea, un cordero, ¿lo han visto? ¿Han visto corderos así? Blanquitos, esponjosos. No mayor de un año. Y ese cordero es el que tienen que sacrificar. ¿Cómo es sacrificar un cordero? Sencillamente un cordero se cuelga en una cuerda. Aquí, ¿quién ha visto sacrificar corderos? Lo cuelgan en una cuerda, la persona tiene un cuchillo afilado, identifica la yugular del animal, el animal no dice nada, no se queja, no dice nada, ni siquiera se sacude. La persona le corta la yugular y eso cae en un balde. La idea es que la sangre del animal tiene que caer completa sobre eso. En este caso de la Pascua sobre el lebrillo. ¿Sí me entiende? Que el lebrillo viene a ser como una copa, un balde grande. Y el Señor dijo, tomen de esa sangre, tomen un hisopo, que es como una especie de trapero pequeño, con fibras, métanlo allí y con esa sangre bañen los postes y los dinteles de las puertas. Porque voy a pasar. Escuche esto, porque voy a pasar y voy a traer mi venganza. Una venganza que Dios había acumulado para ese momento contra ese imperio llamado Egipto. Y una venganza que había acumulado y se había acentuado por los 400 años de esclavitud al que había sometido a Israel. Entonces dijo, el que tenga la sangre en la puerta de su casa, por allí no voy a entrar. Él no dijo nada más. Él no dijo el que sea buena gente, el que sea carismático, el que sea buen hijo, el que sea buen papá. Él no dijo eso. Él dijo, el que tenga la sangre, por allí no pasaré. Seguiré derecho, dice el Señor. Amén. Ahora, si eso es profético, ¿cómo lo aplicamos a esto? Entonces hemos dicho que para santificar necesitamos dos cosas. Una, la sangre. ¿La sangre de quién? De Jesús. Ahora, la sangre de Jesús fue derramada hace 2000 años, ¿cierto? Si usted no entiende, entonces usted se dirige hasta Jerusalén y va al lugar donde, si es que logra descubrirlo, porque eso es toda una confusión, los católicos lo van a llevar al lugar equivocado. Los judíos sí saben dónde queda el lugar. Ahí construyeron un parqueadero y queda en una zona, encima de ese parqueadero hay una zona alta donde se puso en ese momento, hace 2000 años, la cruz. Y allí fue el Señor asesinado. ¿Entiendes? Esa sangre cayó. Entonces imagínense, si la persona no entiende, va allá y va a decir, pero ¿dónde está la sangre?
Si se supone que la sangre de Cristo me santifica, ¿dónde está? Tiene que recordar que el Señor era hombre, pero también era Dios. Desde su área humana esa sangre cayó sobre esa tierra, pero desde su parte espiritual también brotó sangre del Señor. Y esa es la sangre que hoy se mantiene vigente e ilimitada para que todo aquel que creyendo en Él, porque esa es la condición, hay que creer en Él y arrepentido de sus pecados, reciba esa sangre sobre su vida. Que le da un aplauso al Señor. Ahora, ¿qué hace esa sangre? Cumple un milagro y una profecía hecha por Isaías. Isaías dijo, aunque tus pecados fueren como la grana, yo los volveré blanco como la nieve. Y aunque tus pecados fueren como el carmesí, yo los volveré blanco como la grana. O sea, la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, limpia mi pecado. ¿Qué es lo que hace que nosotros no seamos santos? El pecado, hermano. Y si el pecado es quitado, automáticamente paso a ser santo. Sí. ¿Sí ve cómo son los dos procesos tan diferentes? En la Iglesia Católica el sumus pontífice dice Fabián, ¿cómo es que en la Biblia? Calderón, ahora es beato por decreto y edicto. Entonces la gente comienza a arrodillarse delante de las fotos suyas, supongo. Ay, Santísimo Fabián Calderón, ayúdame a que me salga un trabajito esta semana. Eso es lo que hace el católico promedio. Pero el proceso de santificación verdadero viene por la sangre de Cristo. Sí, amén, así es. Amén. Ahora, usted queda completamente limpio, sus vestidos brillan. Usted dice, pero hay un problema. Queda lo que está, queda la parte interna que tiene que ser transformada. Y para eso necesitamos la segunda cosa. Se llama el Espíritu Santo. Su consunción y su fuego. Amén. Es el que me quita la naturaleza pecadora. Porque si yo limpio mis vestidos, pero la naturaleza pecadora queda allí, ¿qué va a pasar? Va a volver a enmugrar esos vestidos. ¿Me están comprendiendo? ¿Y cuál era el problema de Israel? Israel se la pasaba pobres corderitos, pobres bueyes, pobres cabras. Más que animales, otra vez. Digamos que el hermano Benis era el sacerdote allá del tabernáculo. Vengo acá, señor sacerdote, otra vez más aquí con otro cordero porque volvía a pecar. Y el sacerdote tenía que matar cordero, derramar la sangre sobre el altar y vaya otra vez para su casa. Y así se la pasaba el pueblo de Israel pecando y pecando y pecando y sacrifique y sacrifique y sacrifique y sacrifique y sacrifique y sacrifique animales. Pero seguían siendo los mismos con una religión. Pobres animales. Yo creo que cada vez que se asomaba el israelita por donde estaba el ganado, los animales hacían volvió a pecar. ¿A quién le tocará a usted? O a usted, las ovejitas se codeaban, como que le toca a usted. Dios dijo, no más, estoy cansado de ese sacrificio. Porque esos sacrificios no han logrado rescatar los corazones de mi pueblo. Voy a ofrecer un sacrificio perfecto para que todo aquel que crea en ese sacrificio reciba la sangre de ese sacrificio y tenga acceso a algo llamado el Espíritu Santo para que cambie el corazón. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces viene el Espíritu Santo y produce el más grande de los milagros,
es el cambio de naturaleza, el cambio de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Y ese es el proceso de santificación. Y así como es ilimitada la sangre de Cristo para poder cubrir los pecados de la humanidad, que son bastantes, la presencia del Espíritu Santo es tan abundante para no solamente cambiar los corazones de las personas, sino para que usted, a partir de que nazca de nuevo por el Espíritu, lo siga pidiendo para que su salvación no se pierda. Porque diga la que está al lado, la salvación se pierde, diga. Si le llegan a decir que salvos siempre salvos, solamente diga una cosa y no se ponga a contender. Diga que el Señor reprenda al diablo. El que le salga con ese cuento es que salvo siempre salvo. Dígale que el Señor reprenda al diablo. Hasta luego. Porque a la gente le gusta contender. Pero mire lo que está escrito, que no es por las obras de los hombres, es por gracia. Y Él nos da todo. Y somos como unos robots y a pesar de que sigamos pecando, eso ya no es pecado porque ya no somos pecadores. Es una cosa re rara. Y puede terminar usted metido en una secta que le puede estar diciendo, no importa si usted peque, ya eso no es pecado, ya eso no se llama pecado. No, la evidencia de que usted ha sido salvo es que no sigue pecando. Claro, y la transformación. Ni vive para el pecado. Y el que nace de nuevo, ¿cuál es la diferencia con el antiguo hombre? El antiguo hombre vivía para pecar, el nuevo hombre vive para Cristo. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Entonces, primera copa, santificación. Segunda copa, dígale que está al lado, liberación. Amén. Él vino a liberarnos y a romper cadenas como la del pecado, como la de la iniquidad, como la de la maldición, como la de la enfermedad y la pobreza. Amén. Amén. Y qué curioso, acabo de mencionar 5 cadenas. ¿La mencionamos otra vez? Sí. 1, pecado. 2, iniquidad. 3, maldición. 4, enfermedad y 5, pobreza. Amén. La segunda copa representa la libertad que trae Cristo. No es una libertad física. Cuando iba yo a las cárceles, les decía, dejen de orar tanto por la libertad física. Porque a toda hora uno les decía, tráiganme las peticiones para orar. Entonces uno sacaba los papeles. Libertad física, pastor. Libertad física, pastor. Libertad física, pastor. Que me vuelva a ver con mi familia, pastor. Que salga de acá. Estoy desesperado, me estoy volviendo loco, sáquenme de acá. Y yo les decía, no he visto una sola petición para que Cristo lo haga libre, pero libre de los pecados, pero libre de la iniquidad, pero libre de la maldición, pero libre de la enfermedad, pero libre de la pobreza. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque si usted pide libertad física y no tiene la libertad espiritual, usted sale y va a seguir pecando y delinquiendo. Y efectivamente pasaba eso. Allá en el patio doblaban rodillas y lloraban y le decían cuánto amaban a Dios. Pero salidos de la cárcel, volvían a ser los pervertidos y degenerados y delincuentes que eran. La oración correcta que uno tenía que hacer por ellos es, Señor, primero dale la libertad espiritual, para que así obtengan la libertad física. Entonces, hermano, ¿usted qué libertad es la que necesita? ¿La libertad de las deudas? Esa es una consecuencia de la libertad más importante, de la libertad del pecado. ¿Amén? Ahora, la palabra de Dios dice que la paga del pecado, ¿cuál es?
La muerte. Antes del Señor Jesucristo, la muerte tenía potestad absoluta sobre todos los seres humanos. Pero cuando el Señor muere, ¿a dónde va el Señor? Desciende. Y le dice al enemigo, páseme las llaves del Hades y de la muerte. Ya no le pertenecen más a usted. Porque ahora todo aquel que cree en mí, yo lo pasaré de muerte a mí. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Entonces, segunda copa, ¿cuál es? Liberación. Tercera copa, redención. ¿Qué significa redimir? Yo le voy a explicar. Tiene un primer significado: comprar al esclavo. Eso significa redimir. Entonces, ¿qué es comprar al esclavo? Sencillo. Los redentores eran personas que iban a los lugares donde vendían esclavos y compraban los esclavos con el objeto de que fueran libres, que ya no fueran esclavos de nadie más. Eso pasaba en los Estados Unidos. En el sur de los Estados Unidos llegaban los redentores, gente de dinero, que llegaba y compraba al esclavo, al negrito, y lo compraba con el hecho de que fuera libre. Le hacían hacer un documento que dijera: este es un negro libre. ¿Qué significa eso? Nadie puede tomarlo como quiera. Pero también significa volver a comprar lo que ya era suyo. ¿Usted me está entendiendo? Sí, así es. Un gran ejemplo de eso en la Biblia es lo que pasó con el profeta Oseas. Dios profetizó a través de ese profeta, de una forma muy particular. Le dijo: profeta, siervo, vaya y cómprese una prostituta y hágala su esposa. ¿Qué estaba queriendo profetizar allí el Señor a través de Oseas? De que Israel era como ¿qué? Como una prostituta. Sí, El profeta le dice: Señor, pero yo soy un hombre santo. Ve que yo te estoy mandando. Tienes que profetizar a través de esa mujer. Entonces el profeta le hace caso a Dios. Toma y con dinero y compra esa prostituta. La toma para él. La regenera. La hace su esposa, su compañera. Y después de un tiempo, ella vuelve y se va de la casa para ejercer otra vez el ejercicio de la prostitución. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? Yo te tomé, Israel, te limpié, te levanté, te regeneré de la prostitución espiritual en la que estabas. Te santifiqué. Estabas conmigo y de repente volviste otra vez a ser una prostituta. Yo creo que usted se puso triste, ¿cierto? Pero bueno, se fue esta mujer, no valoró lo que tenía. Yo seguiré siendo el profeta de Jehová. Pasado el tiempo, el Señor le dice: ve otra vez y busca a esta mujer y cómprala de nuevo. Ya no estaba como antes, ya estaba más vieja, más gordita y más mueca, y ya habían pasado muchos más hombres por ella. ¿Usted está entendiendo, hermano? Lo que Dios hace con nosotros. El profeta le dijo: Señor, pero ya la primera vez estuvo grave, otra vez vaya y compre, porque esa es mi amada, dice el Señor. Y vuelve a levantarla. Entonces, cuando se pone la tercera copa, está hablando acerca de la redención. Nos está mostrando de Dios de dónde nos ha comprado.
Puede que usted, hermano, o hermana, nunca haya ejercido terrenalmente la prostitución, pero espiritualmente éramos rameras, hermano. Que nos acostábamos con cualquier postor que se nos atravesaba. Llámese fornicación, llámese idolatría, llámese adulterio, llámese hechicería, llámese ira, llámese brujería. Cualquier postor pasaba y nos compraba para que nos acostáramos con él. ¿Estás entendiendo? De ese burdel espiritual nos compró Cristo con nosotros. Huecos, gordos, feos, llenos de sífilis espiritual y de sida espiritual. De ahí nos sacó Cristo. Amén. Por eso la tercera copa significa la redención. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Amén. Amén. La cuarta copa, la protección. La palabra de Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dígale a que está al lado, le temen y los defiende. Entonces imagínense, el Señor nos ha santificado con su sangre y con su espíritu. Nos ha liberado de 5 áreas principales. Nos ha redimido, nos ha comprado después de que éramos rameras espirituales. Y ahora nos ha metido en su casa para protegernos. ¿Cómo le parece? Mientras estemos en su casa, ¿estaremos protegidos? Sí. Pero si nos salimos, no. No. ¿La forma de salirse cuál es? Pecando. Rebelarse contra Dios, desobedecer a Dios. Esa es la forma de salirse. Y de ahí para allá, la cobertura de la muerte y del diablo vuelve. Siempre me impactó el testimonio de una muchacha que tenía papás pastores. Y la muchacha se rebeló contra sus papás. Y la noche en que decidió rebelarse contra su papá y gritarle, esa noche salió de su casa. Y a unos pocos metros de distancia de un parque. En ese parque la tomaron, la ultrajaron y la violaron. Se salió del campamento del Señor y fue tomado una vez más por el enemigo. La protección del Señor tiene mucho valor, hermano. Porque es que cuando Él es el que lo protege, ¿quién puede prevalecer contra nosotros, hermano? ¿Podrá prevalecer la enfermedad? No. ¿Podrán prevalecer los demonios? ¿Podrán prevalecer los hombres contra mí? Nada puede prevalecer contra mí, porque mientras esté en el campamento del Señor, Él es el que me defiende. Amén. Y le un aplauso al Señor. Un aplauso fuerte, hermano. En ese campamento en el que estaba David, por eso él sabía quién era el que iba a pelear. De pronto él salió allí como un representante al campo de batalla, tal vez como un vocero de Dios, pero el que salió a aplastar a Goliat, ¿quién fue? El Señor. Y no necesitó sino de una pedrada. Ya quisiera uno enfrentarse contra un luchador de artes marciales mixtas y vencerlo de una pedrada. No creo que eso pase. ¿Sí me entienden? Humanamente hablando. Pero ese día, esa piedra tenía la fuerza de Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Tenía la precisión de Cristo y la contundencia de Cristo para que con solo ese golpe derrotaran a Goliat. Y esa derrota significó también la derrota de toda Filistea. Y esa derrota ha sido tan resonante que hasta el día de hoy Filistea está bajo el yugo de Israel. ¿Y sabe quiénes son los filisteos de hoy? Los palestinos.
¿Está entendiendo? ¿Sí sabía o no? Para que usted comprenda, si usted por ahí es defensor de la causa palestina, tengan cuidado. No se metan en esos andenes, en esos asuntos, porque eso es entre Dios y Palestina. ¿Está entendiendo, no? No me lo estoy inventando yo, así es. Y puede parecer muy terrible para los palestinos, pero eso es un problema de Dios con ellos. No se meta en eso. No se meta en eso, porque puede uno terminar maldiciendo a Israel y ahí sí que problema tan serio. ¿Usted sabe a quién le dio un cáncer terrible después de andar maldiciendo a Israel? A Hugo Chávez. Un día en su famoso Buenos días presidente, o hola, aló presidente, se le ocurrió ponerse a maldecir a Israel. Y entonces yo declaro como presidente de Venezuela que Israel tal por cual. A los meses le vino ese cáncer a este hombre y ese cáncer lo mató. Hermano, dígale que está al lado, no se meta con Israel. Ahora escuche esto, ese Israel del que estoy hablando es un Israel que terrenal. ¿Cuál es el Israel espiritual? Su iglesia. Si el Señor ha defendido con toda la fuerza del reino de los cielos a un Israel terrenal, bañado por la sangre de un animal, porque la sangre del pacto del Israel terrenal es una sangre animal, ¿cuánto defenderá el Señor a su Israel espiritual, bañada con la sangre de Cristo, el Hijo de Dios? ¿Cuánto cree? ¿Con cuánta fuerza se va a levantar Dios para aquel que se levante contra la iglesia? Contra todos aquellos que han perseguido a la iglesia. Llámese Imperio Romano, llámese Iglesia Católica Romana, llámese el comunismo, los tres grandes enemigos. ¿Quiere que se lo mencione otra vez? Imperio Romano, Iglesia Católica Romana y el comunismo. Son los tres grandes verdugos de la iglesia. Con toda la fuerza que tenga el Señor a su mano, va a levantarse contra estos enemigos. Usted se preguntará, ¿cuándo? Escuche esto. Ahí es donde aparece la quinta copa. Escuche esto. La quinta copa tiene dos momentos. El primero de ellos, momentos antes del Señor ser entregado a los verdugos, el Señor fue a un lugar llamado Getsemaní. Dígale que está al lado de Getsemaní. Dígale que está al lado de Getsemaní. Getsemaní significa el lugar donde se machacan las olivas. ¿Usted sabe cómo se hace el aceite de oliva? El aceite de oliva se hace machacando las olivas. La oliva es puesta en un mortero y en ese mortero es desquichada repetidamente hasta sacarle el aceite, lo viscoso de la oliva. Y cada porción de cada oliva se derrama en una botella hasta completar la botella. Cuando usted le hablan de aceite de oliva virgen o extra virgen, es directamente del machacado de la oliva. Los otros aceites que no tienen esa categoría son aceites que han pasado por procesos industriales. Pero el extra virgen es el que ha pasado del mortero a la botella. Allá el Señor fue a que el Padre comenzara a machacarlo. Porque la palabra de Dios nos enseña en Isaías 53 que el Padre personalmente quebrantó a su Hijo. ¿Y cómo lo quebrantó? A través de la ira. Explícale que está al lado, ira. La ira que era para los hombres se derramó sobre su Hijo.
Y él en ese momento dijo, escucha esto, en su momento de más angustia, donde sudó sangre, dijo: Padre, si fuere posible, aparta de mí esta copa. ¿Esta qué? Copa. Este de brillo, esta copa. Aparece la quinta copa y la más tremenda de todas. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La pregunta es, ¿se apartó la copa? No. Era una copa que el Señor tenía que beber. Y lo empezó a ver ahí en Getsemaní, cuando sufrió un trastorno terrible de pánico y de ansiedad. Y empezó a derramar, antes de la crucifixión, comenzó a derramar su sangre sobre la cruz. Se entrega a sus verdugos. Y al mismo tiempo que él está siendo entregado para el sacrificio, no deja de ser misericordioso. Pedro, con su impulso humano, corta la oreja de la persona, de uno de los soldados que estaba allí. ¿Y qué hace el Señor? Lo sana, vuelve y se la hace. Fue sometido a puñetazos, a cachetadas. Lo latigaron 40 veces menos uno con látigos que tenían algo llamado escorpiones, trozos de hierro, hueso y vidrio que rasgaban los músculos de la espalda y cortaban las ligaduras de los músculos. Le fue clavado una corona de espinas que le fue asegurada a punta de palos, lo que quiere decir que esas espinas se fueron enterradas hasta su cerebro. Lo pusieron a cargar un travesaño de 50 kilogramos con todo el herido que estaba. Le atravesaron en la cruz del Calvario clavos de 9 pulgadas, oxidados. No crea que los esterilizaron antes. Oxidados. Clavos que le habían clavado ya a otros muertos, a otros sacrificados. Lo escupieron. Lo expusieron desnudo. Nada de que tenía un pañalito, no, desnudo estaba. El rey de reyes estaba desnudo. Y allí salvó al que estaba, a uno de los ladrones que estaba al lado, y tuvo compasión de los que le estaban haciendo eso. Esa fue la copa que él bebió, que era la copa que nosotros teníamos que beber. Así es. Pero la tomó él. Ya tomada la copa, desciende a las profundidades. Tomada la copa nos liberta de estas 5 áreas, desciende a las profundidades, toma las llaves del Hades y de la muerte, resucita. Y le dice a los apóstoles y a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo. Cuando desciende el Espíritu Santo, comienza un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia que es el que estamos hoy viviendo aún, para que la gente conozca de Cristo, se arrepienta, sea limpiado por la sangre, sea santificado, liberado, protegido, redimido y reciba el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Pero ese tiempo de gracia se va a terminar hoy día. Hay un número determinado que el día que se llega a ese número de salvos, el Señor dice: hasta aquí fue, voy a ir por mis redimidos, y se pasará a una segunda fase de la copa de la ira de Dios, que se divide en 2 tiempos, cada uno de esos tiempos en 7 momentos. 7 trompetas que anuncian 7 copas de la ira. Y será ese el momento donde el Señor derramará toda la venganza que tiene acumulado contra sus enemigos. Y diga a la que está al lado: ay de aquel que rechace a Cristo. Dígalo otra vez: ay de aquel que rechace a Cristo.
Porque el que rechace a Cristo caerá sobre el fuego y la furia de Dios en ese tiempo. Amén. Y terminamos diciendo, caerá la ira de Dios sobre el que rechace al Señor, como lo miramos en la parábola de las bodas, y aquel también que esté vestido de manera inadecuada para las bodas. Recuerden que la palabra de Dios dice que será tomado y será echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. Porque no es solamente que la ira de Dios caiga sobre sus enemigos y sobre todos aquellos que hayan rechazado a Cristo, sino que esos mismos, el día de la resurrección de los muertos, que es la segunda resurrección, la primera era de los justos, en la segunda resurrección, todos esos serán llevados al lago de fuego y azufre, que se llama la muerte segunda. Amén. Dígale al que está al lado, aférrese de Cristo. Amén. Dígale al que está al lado, aférrese del Señor y váyase con Él. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie. Y con esto vamos por finalizado todos estos 6 domingos. ¿Qué tanta bendición han sido? Amén. Si usted ha tomado esa palabra en su corazón, nunca se le va a olvidar. Y siempre la irá a recordar. Amén. Vamos ahora. Amado Padre de la gloria de Israel, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor, en esta hora, porque eres bueno y poderoso. Señor, yo sé, Señor maravilloso, que esta palabra que tú has lanzado, Señor, ha desatado un poder muy grande, mis hermanos. Y yo te pido que a través de esta palabra, Señor, rompa las cadenas del pecado, Señor. A través de esta palabra rompe las cadenas tú de la iniquidad, Señor. A través de esta palabra, Señor, rompes las cadenas de la maldición. A través de esta palabra se rompen las cadenas de la enfermedad. Amén. A través de esta palabra se rompen las cadenas de la pobreza. Amén. Señor, te pido, Rey de la Gloria, que por la unción del Espíritu Santo tú convenzas a todos mis hermanos de lo que hoy tú has hablado y que decidan atender tu palabra, Señor, y que decidan aceptar en sus vidas. Repita conmigo: yo acepto, Señor, Yo acepto, Señor, la copa de la santificación. la copa de la santificación. Yo acepto, Señor, Yo acepto, Señor, la copa de la liberación. la copa de la liberación. Yo acepto, Señor, Yo acepto, Señor, la copa de la redención. la copa de la redención. Yo acepto, Señor, Yo acepto, Señor, la copa de la protección. la copa de la protección. Líbrame, Señor, Líbrame, Señor, de la copa de la ira. de la copa de la ira. Permíteme beber Permíteme beber la copa de la gracia. la copa de la gracia. Prepárame, Señor, Prepárame para el día de tu venida. para el día de tu venida. Estar ataviado, Estar ataviado, estar vestido, estar vestido, estar perfumado, estar perfumado, estar con la unción abundante estar con la unción abundante y necesaria y necesaria para irme contigo. para irme contigo. Líbrame Líbrame de los tiempos de furia. de los tiempos de furia. Líbrame Líbrame de los tiempos de ira. de los tiempos de ira. Permíteme ir a tus bodas Permíteme ir a tus y bodas casarme contigo. y casarme contigo. Permíteme ser arrebatado. Ser arrebatado Y si no ser resucitado y no resucitado para este tiempo. para este tiempo. Quiero amarte Quiero amar con profundidad. con profundidad. Señor Jesús, Señor Jesús, anhelo tu presencia. anhelo tu presencia, Anhelo caminar contigo. anhelo Anhelo tu poder anhelo el poder y estar contigo de estar contigo por siempre. por siempre. Amén Amén. y amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido que este pueblo perseverante desarrolle un entendimiento profundo, Señor, y que te ame con profundidad, Señor, con intensidad.
que nunca pierda su primer amor y que ninguno de los que está aquí se pierda, sino que todos accedan a la vida eterna y que se añadan a esto tan hermoso todos los que han de ser salvos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Yo ato toda retaliación y venganza y la echo al abismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Hermanos, si usted hoy ha creído en esto, no necesita que yo lo pase aquí adelante. Si usted ha creído hoy en esto que Dios ha hablado, Dios obrará con gran poder en usted. Amén. 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 Vamos a diezmar y ofrendar, amén. Si que necesita un sobre, levante la mano. Acá hay más. Bueno, ya saben, por familias. ¿Listos? Bueno, vamos a orar. Amén. Adóptenme a Fabiana, por favor. Bueno, Padre precioso y bendito, te damos gracias en este tiempo, te bendecimos, te glorificamos, Dios, por lo bueno que eres, Señor. Hacemos hoy el reconocimiento, Jesucristo de gloria, de que tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor, de que eres el gran intercesor que presenta las marcas y el registro evidente del sacrificio en la cruz delante del Padre, para que hallemos gracia y favor delante de los ojos de nuestro Señor. Y pedimos conforme a esto, Jesucristo maravilloso, que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que traiga sobreabundancia. Amén. En el nombre de Jesús. Señor, bendecimos también las ofrendas que mis hermanos traen y pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente por el poder que hay en ti, Señor. Bendecimos las cosechas, bendecimos los ganados, bendecimos las tierras, bendecimos los trabajos, bendecimos las despensas, bendecimos los graneros, bendecimos los lagares, bendecimos las mesas. Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo, así como nuestra alma prospera. Amén y amén. Hermano, puede pasar y presentar su diezmo y ofrenda. Amén. Bueno, vamos a orar para despedirnos. No, todavía no me recojan silla, ya casi vamos a acabar, ¿vale? Casi acabamos. Es que la oración, después de la oración de finalización, sí pueden recogerla, ¿vale? Levanten sus manos al cielo, amén. Vamos a orar. Padre poderoso y bendito, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, Señor. Te damos gloria por todo lo que has hecho hoy, por todo lo que haces, Señor. En nombre de Jesús oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia, que tú alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. En nombre de Jesús. Y oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Señor, nos vamos de este lugar llenos de tu presencia. Atamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad y enfermedad, y la echamos al abismo por el poder que hay en ti, Señor. Bendigo los hogares, bendigo los matrimonios, bendigo las vidas, Señor. Danos tu paz y tu gozo, Señor, y pedimos que tú, Señor Jesús, acampes alrededor de todos los que tenemos y nos defiendas por el poder que hay en ti, Señor. Danos la chequina, la columna de fuego, y que en nuestras vidas haya abundancia de tu Espíritu,
con libertad y victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios lo bendiga. Y lo guardo. Nos vemos el martes, ¿vale? Acá en el culto del martes. Hermanos, que si tienen tiempo de compartir una tortilla con nuestra hermana María Paula y oramos por ella también para el cumpleaños. ¿Sí? Entonces vuelvan a bajar sillas. El que quiera quedarse, ¿no? El que quiera quedarse y compartir una torta, un momentico, baje silla y oremos por ella. ¿Ver? Completamente renovado. ¿Estás sanita? Torta. No, yo recoge eso. Recoge los papeles. Se recoge los papeles. Póntelos en la basura. ¿Quieres torta? Emanuel no quiere torta. Emanuel quiere torta. Ah, si quieres. Yo pensé que no quería. Uy, 2038 por esta torta. No, 2038. Bueno, hermano, vamos a orar por nuestra hermana María Paula, ¿vale? Vamos a orar, hermanos, por nuestra hermana María Paula, ¿no? Bueno, Padre poderoso y bendito, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana María Paula, Señor, te damos gracias, Señor, por la bendición que has traído a nuestras vidas, la enorme bendición de hacerte de ella nuestra hermana, nuestra amiga, Señor maravilloso, y un instrumento de enorme bendición. Nosotros la bendecimos en esta hora, pidiendo, Señor, que tú recompenses abundantemente todo lo que ella ha hecho, de manera liberada y de manera misericordiosa, Señor. Y que este año que comienza sea un año repleto de tu unción, sea este un año repleto de tus recompensas y repleto de tus regalos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor maravilloso.
que bendiga sus pasos, bendice su mente, su cuerpo, su alma, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor maravilloso, y que sea un año de profundo conocimiento, de profundos encuentros contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.